Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a enseñaros algo que yo creo que a mucha gente le va a interesar muchísimo. De hecho, me habéis escrito, muchos de vosotros, para que os mostrara esto, ¿no? Y es la independencia. Aunque suena así un poco, la independencia frente a las antenas. No estar mirando en internet, no, sino que vosotros podáis haceros la antena que os venga en gana, en el sitio donde creáis que os cabe y sin poner molestas bobinas de carga ni nada. Eso sí, será una antena monobanda. No pasa nada, de momento empezaremos con una antena monobanda. Pero la ventaja que vais a tener, si seguís hasta el final, es saber cómo en un sitio que yo elija, puedo poner una antena y simplemente con unas ciertas medidas construir una adaptación para que me dé 50 ohmios y pueda funcionar con ella. Así de fácil. No vamos a poner ni... Porque bueno, vamos a hacerlo con un dipolo, pero no vamos a poner en el dipolo bobinas pesadas que pueda ser complicado ni nada. No, no. Va a ser un dipolo con una cierta longitud, la que vosotros queráis y que pongáis en vuestro sitio donde la queréis poner. Eso sí, tiene unas limitaciones, ¿no? Dependiendo de la banda, que veréis más adelante. Y luego, pues nada, con un pequeño medidor vais a medir, si tenéis un medidor de antena o el Nano VNA, mediréis la impedancia de la antena y con estos datos, la impedancia de la antena, la longitud donde la vamos a poner y poco más, y bueno, y el hilo necesario y demás, con eso vais a poder construir una antena y os voy a decir cómo. Espero que os guste y espero también contestar a mucha gente que me ha pedido esto, porque es algo que yo creo que para cualquier radioaficionado es muy interesante, tener una independencia absoluta cuando haga su antena, sabiendo además hacerla uno mismo. Así que adelante. Bueno, pues como os decía en la introducción, os voy a decir cómo diseñar una antena corta. Digo corta porque si las hacéis largas y tal, bueno, pues ya tenéis espacio, no hay ningún problema, ¿no? Para cualquier banda, adaptándola a nuestro entorno y por nuestros propios medios. Que nadie nos tenga que decir, pues mira, esto se hace así o tal. No, os voy a enseñar cómo vosotros mismos la podéis hacer. Y además es que podéis hacer cualquier antena siguiendo estos pasos que os voy a dar. Ya digo, si la hacéis ya pues en landamedios y tal, no, porque esas ya son los dipolos normales. Pero aquí, bueno, pues con las reglas que os voy a dar y tenéis una terracita y decir, bueno, a ver qué longitud tiene esto, a ver dónde puedo salir y tal, pues os voy a enseñar cómo hacerlo. Fijaros que estas antenas, bueno, pues a lo mejor no van a tener el rendimiento de una landamedios, evidentemente, pero nos van a salir, nos va a salir del paso. No son hilos largos ni son nada de eso, simplemente son dipolos cortitos que, bueno, si cumplen una serie de condiciones, os van a funcionar muy bien. Yo he hecho de estas, no quiero, no quiero a lo mejor exagerar, pero yo creo que de estas habré hecho, pues si no han sido 20, no he hecho ninguna para diferentes amigos míos. Pero bueno, yo voy a explicaros cómo se hace para que vosotros mismos se la hagáis o a vuestros amigos o para vosotros mismos. Mirar, ¿qué necesitamos? Pues vamos a necesitar un analizador de antenas o una VNA, cualquiera de los dos nos vale. Yo lo voy a hacer esta vez con un analizador de antenas porque, bueno, es un poquito más sencillo, no hay que estar calibrando esto y tal. Y bueno, pues además tengo uno que es bastante majete y lo vamos a hacer. Vamos a tener el hilo, que va a ser los X metros que ya veremos cuáles son. Luego vamos a tener un balón, eso sí, porque va a ser un dipolo, pero estos balón valen muy poco, lo podéis comprar en cualquier lado. Un balón 1 a 1 y ya veréis que no va a haber mucho problema. Y luego, bueno, pues un poquito de hilo de cobre para hacer una bobinita, pero cuidado, cuidado, cuidado. No es una bobina en el dipolo. Es una bobina que vamos a hacer una plaquita para poder adaptar la antena a nuestro cable. Así de sencillo. Realmente lo que vamos a hacer es un acoplador chiquitín y calibrado para nuestra antena. Así de fácil, ¿vale? Mirar, la antena yo la he elegido, bueno, esta es la última que hice para un amigo. Tenía una terraza y quería transmitir en 20 metros y claro, en 20 metros daros cuenta que tienes que tener
pues una longitud de onda, hacer un dipolo de unos 10 metros, una cosa así, y aquí nos va a salir 6 metros. Y me dijo, oye, mira, es que tengo esta distancia, a ver si me dices cómo hacer un dipolito y para salir en 20 metros, que a mí me gusta mucho la banda de 20 metros, es una de las mejores bandas, qué tal, qué cual. Digo, mira, pues estupendo. Os voy a poner un condicionante, y es que para tener un buen rendimiento, os lo digo ya para que empecéis a calcular para vuestra cabeza, no debería ser menor de lambda quintos. En el ejemplo este de 20 metros, lambda quintos son 20 entre 5, son 4 metros. Esta tiene 6, con lo cual no va a haber problema, ¿vale? Y el rendimiento será aceptable. Hombre, no va a ser como un dipolo en lambda medios, por favor, tampoco pensemos eso. Pero digamos que es una especie de dipolo no resonante que nos va a funcionar muy bien, ¿vale? Se puede montar así, pero mi amigo tenía un problema y la quiso montar en V invertida. Bueno, esto baja un poquito la impedancia, mejor, porque esta suele ser una impedancia rara y ya está. Bueno, pues os voy a explicar paso a paso cómo hay que hacerlo. Bueno, pues vosotros montáis el dipolo. Sí, os da igual la distancia que pongáis, como si son 3 metros, como si son 3,2, como 2,8, estoy hablando para 20 metros, como lo mismo, nos da igual, no hay que estar ajustando aquí los brazos, no hay que estar cortando, no hay que estar doblando, no, ponéis aquí la distancia que os quepa y la dejáis, y ya no os preocupéis de más, porque va a salir bien. ¿Me entendéis? O sea, olvidaros del tema ya de estar ajustando el dipolo aquí para un lado y para otro. No, olvidaros. Lo dejáis como os cabe, siempre que se cumpla esto que estoy diciendo aquí. La ponéis bueno, en este caso, porque mi amigo la quería así en V invertida, pero esto debe tener un ángulo entre 90 y 120 grados, para que os hagáis una idea. Bueno, pues le ponéis, yo lo voy a hacer con el analizador de antenas. Y bueno, le medís la impedancia. En el caso de mi amigo, medía, tenía un ROE de casi 4 y luego pues tenía una impedancia, un módulo de la impedancia de 38,69, una resistencia de 20,46 y una parte imaginaria de 32,84. Esta es la parte que más nos joroba. Esta es la parte más nos joroba. Siempre que sea mayor de 10 ya la hemos liado. Y era menos J, ¿vale? Y bueno, es menos porque aquí la antena va a ser corta con respecto a lo que tenía que ser. ¿Me entendéis? Aquí no sé por qué no ha salido el menos, pero bueno, en la siguiente pantalla, quizás es un reflejo, no lo sé. Aquí en la siguiente pantalla lo veis, está ahí el menos. Bueno. Lo primero que iba a comprobar es si el aparato medía bien, y esto eran 38,69. Esto es el módulo de la impedancia. Bueno, ya sabéis que el módulo de la impedancia se calcula haciendo esto al cuadrado más esto al cuadrado y la raíz cuadrada. Haciendo esta operación sale 38,69. Clavado. Luego este equipo lo está haciendo bien. Hay que comprobar todo. Yo lo intento hacer. Fijaros. ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Cuál es el equivalente de la antena en nuestro caso? Bueno, pues el equivalente de la antena en nuestro caso es un condensador y una resistencia. Una resistencia de 20,46 ohmios y un condensador de una reactancia de 32,84. Si quisierais saber el valor, aunque ahora no nos hace falta, pero bueno, lo digo como información. Si quisierais saber el valor de este condensador, el valor de este condensador en picofaradios o lo que lo queráis calcular, aquí C es igual a 1 por 2 por pi, 314, por la frecuencia que vamos a trabajar, 14,200 por este valor, 32,84. Si hacéis esta operación sale que el condensador este es de 341,42 picofaradios. Luego nuestra antena tiene una impedancia de 20,46 y una reactancia de 341,42 picofaradios. Así, esto sería lo que hay. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar quitarnos de en medio este condensador y adaptar la resistencia de 28 a 50, que es lo que queremos. Y mirar qué fácil es. Ya en un vídeo previo a lo que os estoy presentando, ya os expliqué un poquito cómo se hacía esto. Me gustaría que lo recordarais. Pero bueno, para que no vayáis a vídeos hacia atrás, hacia adelante y tal, y es un rollo cebollero, prefiero hacerlo ahora y que lo veáis cómo se adapta. ¿Vale? Bueno, pues mirar, nosotros tenemos este condensador
que vale menos J3284, la resistencia de 28 ohmios. ¿Qué es lo que hay que hacer para que este condensador, que es menos J3284, se anule y desaparezca? Pues ponerle una bobina más J3284, para que más J3284 con menos J3284 la bobina del condensador desaparezca y esto no exista a la banda en la frecuencia en la que estamos trabajando. O sea que lo que quiero decir es que una vez que esto anula el condensador, pues se nos queda una resistencia de 50 ohmios y la resistencia de 28, que es lo que hay que adaptar. Ya nos hemos quitado la parte imaginaria. Fijaros que esta inductancia, como es de más J3284, pues hay una fórmula que nos dice los nanohenrios que tiene que tener. 32,84 partido por 2 pi 314 por la frecuencia en la que estamos trabajando, 14,200. Con lo cual, esta bobina es de 368,2 nanohenrios. Si ponemos esta bobina junto con este condensador, lo anulamos y ya solo tenemos que adaptar la resistencia de 28 ohmios a 50. ¿De acuerdo? Todavía no, esta inductancia vais a ver que todavía no es la definitiva. ¿Vale? Vamos a ir al siguiente paso. El siguiente paso es adaptar estos 50 ohmios a esta impedancia de 28, porque os recuerdo que esto ya ha sido anulado. ¿Vale? O sea, que tenemos una resistencia y otra. Mirad, hay un programa muy bueno, es antiguo, pero muy bueno para los radioaficionados, que es el RFSIN 99 y además es gratuito. En él se permiten hacer muchos adaptadores. Yo he hecho este porque me parecía que era el más sencillo, porque ahora veréis por qué. Y además porque estos adaptadores es como funcionan los acopladores automáticos, que suelen ser en L, suelen funcionar en L. O sea que realmente lo que estamos haciendo es un acoplamiento a esa frecuencia y ya está. ¿De acuerdo? Venga. Entonces ya tenemos esto aquí, le doy aquí al match, que es el calculador, y pongo la resistencia a la que voy a tener, 28 ohmios, la resistencia que quiero en mi transceptor, que son 50, tengo una frecuencia de 14,2 megas y un ancho de banda de 16. ¿Por qué 16? Porque esto es un filtro paso bajo, y si os dais cuenta, pues desde 0 hasta donde está la frecuencia de corte, pues son eso, unos 16 megas, más o menos. Este es el filtro paso bajo, ¿lo veis, no? Aquí lo estáis viendo, por aquí no pierde nada y por aquí ya empieza a perder porque esto es un filtro paso bajo, ¿vale? Pero fijaros que el coeficiente S11, que es la ROE, justo en la frecuencia que queremos, en 14,200, tiene una ROE ahí de 1,1, muy pequeña. Luego esto es el filtro que tenemos que poner entre aquí y aquí. ¿Qué os parece? Sencillo, ¿verdad? Fijaros que esto lo podéis hacer cualquiera, yo estoy convencido, porque esto se lo expliqué a mi amigo y tal, y mi amiguete pues ahora se los hace con la gorra. Bueno, uno de ellos, hay otros que bueno, prefiere que se lo haga yo, pero bueno, que es lo de menos. Bueno, pues ya tenemos esto. Venga, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos la bobina de 278 nanohenrios, que es la que sale de la adaptación con el condensador, y esta 368 que anula esta. Bueno, como las bobinas en serie se suman sus inductancias, pues fijaros a lo que hemos llegado. A un condensador de 198 picofaradios y una bobina de 646 nanohenrios. Y nos va a adaptar los 50 ohmios a nuestra antena que hemos puesto el cable que nos ha dado la gana, siempre que cumpla lo que os he dicho del lambda quintos, y que ahora mismo ya no hace falta que esté cortando el cable ni nada, que esto lo hacéis en casa y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular esta bobina de cuántas espiras es. Bueno, pues para el cálculo de la bobina, a mí me gusta mucho esta web, porque lo hace muy bien. Los valores los da muy exactos. Luego las medís, las bobinas, y os sale prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo he calculado ahí. ¿Qué es lo que he hecho? Pues ha sido coger los 646 nanohenrios, acordaros, la bobina, 646 nanohenrios, ¿vale? Luego le he metido un diámetro del molde de la bobina, o sea, el diámetro de la bobina se lo he puesto de 1 centímetro, aquí está en centímetros, nanohenrios. Bueno, aquí lo podéis, dando estas flechas, podéis poner las unidades que queráis, El diámetro del alambre sin aislamiento, o sea, yo lo que voy a poner es un hilo de 1 milímetro. Un hilo de 1 milímetro. Y luego con el aislamiento, con el esmalte, pues va a medir 1,05. Bueno, dándole aquí a calcular,
sale que tenemos una longitud de devanado de prácticamente 1 centímetro, 9,66, prácticamente 1 centímetro, y el número de espiras 9,2, aproximadamente 9. Luego ya tenéis la bobina de 646 nanohenrios hecha. Así de fácil. Fijaros que esto se monta en un circuito impreso así, más o menos. Este es lo que va al transceptor, esto es lo que va a la antena. Le ponéis aquí, esto es masa, lo verde es masa. La masa del cable la lleváis aquí a masa, la masa del cable la lleváis aquí a masa. Y el condensador, ponéis una tirita de circuito impreso aquí y aquí otra. El condensador lo lleváis aquí y a masa, y la bobina la ponéis en medio. Aquí no hay tira de circuito impreso, la ponéis en medio. Y ya lo tenéis, Así de fácil. Fijaros. Que esto, bueno, luego a lo mejor cuando lo ponéis tenéis que variar un poquito esto para arriba o para abajo. Pero bueno, como ya sabéis calcular la bobina y el condensador, pues bueno. Pero una vez que ya esté calculado, ya se acabó. Ahí se queda. No hay que tocar más. Bueno, pues antes de conectarlo es bueno comprobar que funciona nuestro adaptador. Es bueno. Entonces lo que vamos a hacer es coger el circuito impreso que hemos hecho por la parte que va a la radiofrecuencia, o sea, al transceptor. Ponerle el analizador de antenas o el nano VNA. Yo, como digo, como el analizador de antenas lo puede medir perfectamente, pues no hay ningún problema y no tenéis que calibrar nada si lo tenéis. Y si no, pues lo hacéis con el nano VNA, que da lo mismo. Y por el otro lado le ponéis el equivalente, si os acordáis, de la resistencia y el condensador, que era la antena, que eran 20,46 ohmios y 341 picofaradio. Os he puesto todo el rato 28, me parece. A ver, os he puesto todo el rato 28, pero son 20,46. Pero no os preocupéis porque, bueno, esto es simplemente os estoy explicando cómo se hace y ya está. Aunque los cálculos están hechos con 20,46 luego lo rehice con 20,46. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el medidor de antena, por un lado, con el cable coaxial. Tenemos el filtrito que hemos hecho, que es un adaptador. Aquí hay 50 ohmios y aquí pues tenemos los 20,46 ohmios, 20,46 ohmios y los 341 picofaradios. Bueno, pues pondríamos esto a barrer, pues desde, por ejemplo, 14 megas, desde 14 megas a 14,5, y veríamos que la ROE, pues en el punto de 14,2, pues tenemos aquí un pico muy agudo, y luego ya pues sube. Este sería la banda de paso y esta es la banda de adaptación. ¿De acuerdo? Esto, bueno, aunque lo veáis así, es más ancho, porque es un poquito más ancho y cubre toda la banda. Y bueno, pues esto sería algo antes de ponerlo aquí en la antena. Entonces ya sabríamos que funciona. Daros cuenta que cuando hacemos esta medida, que cuando hemos hecho la primera medida, esto ya lo teníamos montado. Luego no debe de variar la impedancia que hemos medido aquí después cuando conectemos todo, porque ya la hemos medido al principio. ¿Os acordáis, no? Nosotros lo que hicimos fue medirla al principio antes de nada, de no poner nada. Luego estos valores que tenemos se van a conservar en todo el cálculo y se van a conservar bien, y por tanto, si hacemos esto, lo vamos a ajustar bien. ¿De acuerdo? Hombre, probablemente, a lo mejor esto, bueno, pues antes de hacerlo, si queréis, podéis echar otro vistazo a la antena y comprobar también que seguimos teniendo esta impedancia. Prácticamente va a ser igual. No va a haber variaciones porque no la vais a tocar la antena. Y en cambio esto, bueno, pues si variase algo, bueno, tocáis un poquito la bobina, el condensador, como os he explicado antes aquí, ¿no? En esta parte, subís un poco, bajáis un poco, pero vamos, en principio no va a variar. Podéis poner aquí en paralelo un condensador variable si queréis, pero no va a variar, porque aquí ya habéis medido y habéis calculado para esta impedancia que hay aquí. Entonces no va a variar. Otra cosa es que hayáis desmontado la antena, luego la volváis a montar y tal, entonces ya esto probablemente no coincida, porque claro, esto depende de cómo la antena está puesta. Así que es importante este paso, y es coger la antena, ponerla en marcha hasta aquí, como he dicho en este punto, que ahora os voy a enseñar, aquí, como os he dicho aquí, medirla y ya no tocarla. Ya no tocarla.
¿De acuerdo? Y una vez que ya no tocar, hacéis todo el cálculo que os está explicando, comprobáis que además está así, como esto es la impedancia de la antena y no la tocáis y no va a variar, pues esto lo vais a calcular bien y vais a tener aquí los 50 ohmios. Y ya con eso, pues nada, cogéis y ya lo montáis y comprobáis el funcionamiento. ¿Cómo queda entonces la antena? Pues mirar, la antena va a ser la longitud que hemos dicho, que es que además no la vamos a tocar para nada. No tenemos que subirnos ahí otra vez a, hola, hay que quitar, cortar, a poner, quitar. No, 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 no. Se pone el cable que sea y ya está. Y le ponemos el balón, que lo hemos comprado y que, ya os digo, vale muy poco, y nuestro circuito impreso. Así de fácil. Y bueno, luego es evidente que le tenéis que meter un choque de radiofrecuencia aquí, para que no haya reentro por aquí. Aunque si está el balón, poco reentro va a haber. Esto iría en una cajita de plástico ahí, unido con el conector PL. Lo podéis poner en una cajita chiquitita, muy chiquitita, de plástico ahí cerrada, y lo podéis poner ahí. Y luego pues poner un choque que lo podéis comprar o hacer vosotros. Yo ya os he enseñado en algún vídeo cómo hacer choques de RF para esto y nada más. Y entonces luego ya pues, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que aquí teníamos una impedancia, que vete tú a saber lo que era, ¿no? Una impedancia que era la que os he dicho aquí al principio, ¿os acordáis? ¿Os acordáis lo que os dije, no? Era una impedancia que era como esta. No se parece a 50 ohmios en nada, absolutamente en nada. Entonces hemos eliminado primero la parte reactiva y luego hemos adaptado la parte resistiva con esta placa, con esta plaquita, y ya directamente a nuestro transceptor. ¿Qué ventajas tiene esta antena? Pues tiene la siguiente ventaja: no tenéis que cortar ni poner nada. Y fijaros que estoy insistiendo, ¿eh? Vosotros ponéis aquí la distancia que queráis y ya está, ¿vale? Ponéis aquí ponéis el balón, el 1 a 1. Ya sabéis que esto es una antena balanceada y el cable no es balanceado. Luego hay que poner un balón. Y esto además nos evita reentros y nos evita de todo. Luego mi pequeña placa, esta que hemos puesto. Fijaros que ya no nos hace falta acoplador. Y no nos hace falta acoplador, y eso que la antena no es resonante ni nada, porque esto ya va a hacer de acoplador. Está el choque y plaf. Y además fijaros que esto lo podéis poner justo aquí, que es lo mejor, para que así el cable tenga 50 ohmios y aquí salgan 50 ohmios directamente. No tenéis que hacer más. Y bueno, como habéis visto, lo podéis hacer vosotros. Podéis calcularos vosotros la antena que queráis. Esta es para monobanda. Ya os haré otro vídeo para una antena multibanda. Es un poquito, bueno, muy similar a esto, un poquito diferente, porque bueno, tiene un poquito más de trabajo, pero prácticamente es lo mismo. ¿Y qué os está pasando con esto? Pues os está pasando claramente, si os dais cuenta, que os independizáis de cualquier algoritmo que tengáis de antenas o que queráis hacer. Insisto, esto es para antenas más pequeñas. Si tenéis aquí una antena resonante, o sea que estos lambda medios, pues entonces este circuito no funciona. Pero la ventaja de este circuito es que os permite poner aquí la distancia que queráis y adaptaros a vuestra casa. Bueno, le he pedido a mi amigo que me envíe una fotografía para que veáis el resultado, ¿no? Fijaros que ahí la ROE es prácticamente 1, ahí en 14200. No tiene acoplador ni tiene puesto nada, simplemente está transmitiendo ahí, como veis, 100 vatios. Está consumiendo ahí los 19 amperios o una cosa así. Y como veis, la ROE es completamente normal. Está en FM, por eso no se ve el compresor, y ya veis que funciona estupendamente. Así que os animo a que hagáis esto.